Ok, muchas gracias. Bueno, voy a presentar una ponencia. Voy a tratar de ser breve y muy puntual. Como ya se mencionó, el título es Configuración de la historia de las personas trans de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la obra Tuxtla 90 Tour, Gira del Recuerdo, de Daniel Falconi. Voy a dar lectura al texto que preparé. Primero hablaré sobre el autor. Daniel Falconi nació en Tuxtla Gutiérrez en 1990. Su formación profesional se ha orientado a la gestión cultural y su vinculación con el teatro autogestivo. Como dramaturgo, cuenta con las obras Una Chuntá Arrecha, Sonámbulas, Tuxtla 90 Tour Gira del Recuerdo, que ganó el Premio Independiente de Joven Dramaturgia en 2022, y Deténgase, no avance más hacia el cañón. Esta obra obtuvo el Premio Regional de Dramaturgia Carlos Solmo 2023. Su obra Tuxtla 90 Tour, Gira del Recuerdo, ganó el Premio Independiente de Joven Dramaturgia en 2022 en conjunto con dos autores más, ya que en aquella emisión decidieron decretar 3 obras ganadoras con el fin de resaltar que no se apostaba por individualidades ni dinámicas de competencia, sino por la pluralidad donde convergían pulsiones, afectos e imaginarios. En ese sentido, el jurado del premio seleccionó a Gully Miller, Martín Quetzal y Daniel Falconi. A Daniel Falconi lo conocí alrededor del año 2017. En aquella época, la dramaturgia chiapaneca escrita por jóvenes creadores aún no cobraba visibilidad respecto a su actual panorama. Por ello, quiero destacar que el reconocimiento a la obra de Falconi representa ya un referente a nivel nacional. En Tuxtla 90 Tour Gira del Recuerdo, el tema no solo es interesante y novedoso en la dramaturgia chiapaneca, sino necesario y humano dentro del contexto local y nacional. La obra está dividida en 5 escenas, cada una de ellas con un título que sugiere un espectáculo, como por ejemplo Arriba el telón, número principal, entreacto, cierre espectacular y acto extra. La ordenación de los acontecimientos son de forma cronológica, lo que remite a una articulación de manera tradicional, es decir, la sucesión de hechos, tiempo y espacio no se rompe sino hasta el cambio de escena. Así, en esta sucesión de eventos que plantea el autor, se entreteje la historia de los asesinatos hacia personas trans en los años 90 en Tuxtla Gutiérrez. Para tejer esta historia, el autor recrea un escenario principal, tal como lo indica en su primera acotación. El escenario está dividido en 2 espacios. En el primero hay una mesa con 2 sillas y el segundo un escenario de circo. Cada uno de estos espacios va a tener un tono diferente de acuerdo en cómo se establecen las relaciones de los personajes. Por un lado, nos presenta personajes trans, quienes ocupan mayormente el espacio de la mesa, que a decir del autor se trata de un botanero. Estos personajes van a pasar poco a poco por diferentes emociones ocasionadas por los asesinatos, desde la indignación, la rabia, el deseo de justicia y el miedo. Por otro lado, tenemos el espacio del circo, que será ocupado por un personaje llamado Hombre Espectáculo, quien cumple el rol de animador del circo y anunciante de notas rojas, pero que también interpreta al personaje Patrocinio González Garrido, quien tuvo el cargo de gobernador de 1988 a 1993 en esta ciudad, siendo ascendido a secretario de Gobernación por Carlos Salinas de Gortari. Dado que la obra plantea un hecho verídico, en su proceso de creación, el autor acudió a fuentes documentales como son la novela periodística La muerte se viste de rosa de Víctor Ronquillo y los artículos de los periódicos La Jornada y Reforma, además de documentos de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional. Por otra parte, su escritura se nutrió con el acercamiento a personas sobrevivientes, informantes y activistas. De esta manera, la obra intercala escenas donde se leen notas de periódico que permiten contextualizarnos en un tiempo muy específico, con eventos puntuales como el eclipse solar de 1992, noticias sobre el Tratado de Libre Comercio y la evocación de los conflictos con campesinos, periodistas y taxistas.
Sin embargo, estas noticias quedan en segundo término cuando el personaje de Hombre Espectáculo menciona la sección más esperada, la que suele nublar las noticias casi siempre, el fútbol mexicano. El personaje de Hombre Espectáculo me parece la columna vertebral que sostiene la comicidad de la obra. Este personaje permite visualizar lo caricaturesco que suelen ser los puestos de poder y los discursos de la clase política. Uno de los recursos para acentuar que lo que ocurre en Tuxtla de ese entonces es puro circo es el uso de carteles con la palabra aplausos, muy utilizados en la televisión mexicana y en eventos panfletarios, sobre todo en los años 90. La obra de Falconi se convierte en un vehículo de protesta donde quedan expuestos los medios de información mexicanos que desacreditan un movimiento que exige el respeto de los derechos humanos y pide justicia. No solo desacreditan el movimiento, sino que lo transforman hacia un discurso donde ser homosexual es tener perversiones y desviaciones sexuales, donde lo alarmante no es el asesinato de las personas, sino esas desviaciones. En ese tono, el autor marca la transición hacia un año nuevo, donde Patrocinio González mantiene una imagen de defensor de la justicia, poniendo falsos inculpados y cerrando el caso de aquellos asesinatos, mientras que uno de los personajes trans decide dejar la ciudad por miedo. Después, el autor marca el paso del tiempo al año 2000, donde uno de los personajes principales, que se llama Shalimar, señala a Patrocinio González Garrido como el responsable de los asesinatos, explicando que el gobierno local contó 8, CNDH y Amnistía Internacional 20, la jornada dijo que 30, pero nosotras, las de pie, contamos cerca de 100. A 30 años de lo ocurrido, los trucos políticos se siguen repitiendo, pero ya no son trucos. Ya están expuestos a la luz y el conocimiento de todas y todos. Las repeticiones de siempre, las contradicciones entre el discurso oficial y los hechos siguen siendo cíclicos. Sin embargo, como dice otro de los personajes en la obra, las calles ya no son las mismas, pero resuena el eco de ese disparo que nadie escuchó. Ahora van a escuchar retumbar la tierra con nuestros tacones, porque las calles también son nuestras. Hacia el final de la obra, me parece que emerge otro tema igual de sustancial como la justicia, y es la memoria histórica, lo que puede escucharse en voz de un personaje llamado Nancy, cuando dice: si les contamos nuestras historias, es para que nos ayuden a que no se repita nunca. Otro de los recursos que se presentan en la obra son canciones que interpretan los personajes, canciones que se retoman de música popular como Yo no soy abusadora de Laura León, La gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal y Sobreviviré de Mónica Naranjo, pero también canciones que exigen justicias con versos como Los asesinaron y los enterraron, los asesinaron y los enterraron, hasta en fosas comunes, pero no las borraron. U otra de las estrofas, gritar, pintar o cantar, para pedir que esta historia tenga un toque de justicia. Quiero destacar que el lenguaje que presenta es con tonos de humor entre cada personaje, incluso al final, que apunta a nombrar los eventos tal como son, con todo y su sangre, con todo y sus fosas comunes. Me gustaría concluir comentando que en los últimos años me he interesado por la dramaturgia escrita para las infancias, y escribir algo respecto al texto de Falconi me supuso un reto, pero me cuestionaba, ¿qué puedo decir si llevo alrededor de 10 años hablando solamente de teatro infantil? Luego, conforme fui soltando la pluma, me di cuenta, o más bien me reencontré con la idea de que el teatro tiene la facultad de poner sobre la escena los conflictos humanos, sin importar si está pensado o no para la infancia, o si está pensado para un público determinado. Al final, se trabaja con lo humano, y lo humano nos toca a todas y todos. El texto de Daniel Falconi se compromete con el sentido de justicia, inspirado en el teatro documental y por ello la recuperación de la memoria. Una memoria que utópicamente debería ser colectiva. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.